¿Qué pasaría si la persona que podría cambiar tu vida estuviera sentada en la misma mesa que tú y tú no lo supieras? María López limpió la misma mesa por tercera vez, con movimientos mecánicos practicados. Las luces fluorescentes del Murphy's Diner proyectaban sombras intensas sobre su rostro, resaltando las ojeras que ningún corrector podía disimular. A sus 32 años, parecía mayor. El cansancio que el sueño no podía curar, el desgaste, que resultaba de librar batallas que nadie más podía ver. La hora punta de la cena estaba disminuyendo, dejando atrás a los de siempre. Camioneros tomando su cuarta taza de café, una joven pareja compartiendo un trozo de tarta, y él. Richard Williams, mesa 7, la misma cabina, a la misma hora, 3 noches a la semana durante los últimos 6 meses. María había atendido a cientos de clientes durante sus 4 años en el restaurante, pero Richard era diferente. No por su reloj caro ni por la incesante vibración de su teléfono, con lo que ella suponía eran llamadas importantes. Era la forma en que miraba a la gente. Realmente los miraba. Cuando ella le rellenaba el café, él no se limitaba a dar las gracias con un gruñido ni la ignoraba por completo como la mayoría de los clientes. Le preguntaba qué tal le había ido el día, recordaba su nombre y le daba una generosa propina incluso cuando el servicio era lento. Esta noche, sin embargo, todo se sentía diferente. Esta noche el peso de su silencio se estaba volviendo insoportable. ¿Un día difícil? La voz de Richard interrumpió sus pensamientos mientras se acercaba a su mesa, con la cafetera en la mano. María forzó una sonrisa, la misma sonrisa profesional que había perfeccionado durante años atendiendo a clientes que iban de la amabilidad a la crueldad. Lo de siempre, señor Williams. ¿Qué tal el pastel de carne esta noche? Richard la observó con atención un momento más de lo habitual. Había construido su imperio multimillonario leyendo a la gente, fijándose en los detalles que otros pasaban, por alto. El ligero temblor en sus manos, la forma en que miraba constantemente hacia la oficina del gerente, el hecho de que llevara el mismo uniforme 3 días seguidos. María, dijo en voz baja, dejando el tenedor. ¿Está todo bien? La pregunta flotaba en el aire entre ellos como un desafío. A María se le hizo un nudo en la garganta. Clientes bien intencionados, compañeros de trabajo, incluso su hija Sofía, de 7 años, le habían hecho esa pregunta cientos de veces. En cada ocasión, había desviado la conversación con bromas, cambiado de tema o simplemente mentido. Pero allí, mirando a Richard a los ojos preocupados, algo en su interior empezó a resquebrajarse. «Estoy bien», susurró, pero su voz la traicionó. Richard no presionó, nunca presionó. En cambio, simplemente asintió y volvió a su comida. Pero María podía sentir su atención mientras se movía entre las mesas. Él observaba, esperaba, y de alguna manera ella sabía que cuando ella estuviera lista para hablar, él estaría listo para escuchar. El reloj de la pared marcaba las 23:47 cuando María por fin se acercó a la mesa de Richard con la cuenta. El restaurante estaba casi vacío, salvo por un camionero leyendo una novela de bolsillo y el cocinero del turno de noche limpiando la parrilla. Richard llevaba 1 hora con la misma taza de café en la mano, mirando de vez en cuando su teléfono, pero sin concentrarse del todo en el asunto urgente que le aguardaba allí. «Aquí tienes», dijo María, dejando el cheque sobre la mesa. Sus manos temblaban aún más, así que rápidamente las metió en los bolsillos de su delantal. «María», dijo Richard con voz suave pero firme. «Siéntate». Miró a su alrededor nerviosamente. «No puedo. Todavía estoy de turno y el señor Patterson está en su oficina jugando al solitario en la computadora. Lo veo desde aquí». Richard señaló la silla frente a él. «Por favor, un momento. ¿En Noy?» Contra de su buen juicio, María se deslizó en la desgastada cabina de vinilo. El alivio de sentarse después de un turno de 12 horas fue inmediato, pero también le hizo darse cuenta de lo agotada que estaba, de lo hambrienta que estaba.
De lo completamente agotada que estaba. Háblame, dijo Richard simplemente. Y ahí fue cuando la presa se rompió. No me han pagado en 3 semanas, susurró María, y las palabras le salieron atropelladamente. El señor Patterson no para de decir que hay un problema con la nómina, que se solucionará pronto, pero sé que miente. Lo he visto pagarles a las otras chicas. Creo que se está quedando con mi sueldo. La mandíbula de Richard se tensó casi imperceptiblemente. ¿Cuánto te debe? Casi $1,200. A María se le quebró la voz. Eso es el alquiler, los servicios, la comida, todo. He estado viviendo de tarjetas de crédito y de las propinas que he podido reunir, pero se acabaron hace 2 días. Ella lo miró, y Richard vio algo en sus ojos que le oprimió el pecho. Desesperación, el miedo profundo que surge al no tener a dónde ir. Mi hija, continuó María, con voz apenas audible. Sofía, tiene 7 años. No para de preguntar por qué no tenemos comida en casa, por qué no puedo comprarle los útiles escolares que necesita. Le digo que mamá está trabajando en ello, que todo estará bien, pero... Se tapó la cara con las manos. Llevamos 3 días sin comer, señor Williams. 3 días. La confesión pendía entre ellos como un peso físico. Richard había crecido en la pobreza, lo suficientemente pobre como para conocer el dolor persistente de un estómago vacío. La vergüenza de usar la misma ropa para ir a la escuela todos los días. Pero nunca había sido padre. Nunca había tenido que mirar a los ojos confiados de un niño y mentir sobre cuándo llegaría la próxima comida. ¿Dónde está Sofía ahora?, preguntó en voz baja. Con mi vecina, la señora Chen. La ha estado cuidando después de la escuela mientras yo trabajo, doble turno. No sabe lo mal que está la situación, pero noto que empieza a preocuparse. Sofía es lista, demasiado lista. María se secó los ojos con el dorso de la mano. Lo siento, no debería contarte esto. Eres una clienta, no mi terapeuta. Soy lo que necesites que sea ahora mismo, dijo Richard, y lo decía en serio. Richard Williams había amasado su fortuna estando 3 pasos por delante del resto. Mientras otros inversores seguían tendencias, él identificaba patrones. Mientras sus competidores se disputaban la cuota de mercado, él creó mercados completamente nuevos. Su empresa, Williams Enterprises, abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología y energías renovables. Forbes lo había llamado la mente más innovadora de su generación. El Wall Street Journal lo había apodado el multimillonario con el toque de oro. Pero sentado en un restaurante destartalado a medianoche, escuchando a una camarera describir el hambre de su hija, Richard se sintió como un fraude. Había crecido en Detroit, hijo de un obrero que fue despedido cuando la industria automotriz colapsó. Su madre había tenido 3 trabajos para mantenerlos con comida y techo. Recordaba el sabor del queso del gobierno, la vergüenza de los almuerzos escolares gratuitos, cómo rugía su estómago durante la clase de matemáticas porque no había desayunado esa mañana. Esos recuerdos lo impulsaron a triunfar, a construir algo que jamás podría ser arrebatado. Pero en algún punto del camino, rodeado de salas de juntas y márgenes de ganancia, olvidó lo que se sentía estar realmente desesperado. María, dijo con cuidado, quiero ayudarte, pero necesito que seas completamente sincera conmigo. Sobre algo, ella levantó la vista. La esperanza y el miedo luchaban en sus ojos. ¿Has intentado hablar con Patterson sobre esto? ¿Presentar una queja ante la Junta Laboral? María rió con amargura. Señor Williams, con todo respeto, creo que no entiende cómo funciona esto. Patterson es el dueño de este lugar. Tiene contactos con la Junta Laboral local. Su cuñado forma parte del comité. Si presento una queja, no solo pierdo este trabajo. Me incluyen en la lista negra de todos los restaurantes de la ciudad. Y este trabajo, por muy poco que pague, es todo lo que tengo. Tenía razón. El mundo de Richard, compuesto por abogados corporativos y cumplimiento normativo, estaba a años luz de la realidad de la clase trabajadora estadounidense, donde la justicia era un lujo que la mayoría no podía permitirse. Hay algo más,
continuó María, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Creo que Patterson también les está haciendo esto a otras chicas. Jenny, que trabaja en el turno de la mañana, mencionó que le faltaba dinero en su último sueldo, y Sarah renunció el mes pasado. Dijo que no podía trabajar para alguien que robaba a sus empleados. Pero ninguna de nosotras puede demostrarlo, y ninguna puede permitirse perder su trabajo por luchar contra ello. Richard sintió un escalofrío en el estómago. Ya había visto corrupción en los negocios antes, pero esto era diferente. Era un hombre con poder que explotaba sistemáticamente a los trabajadores más vulnerables, sabiendo que no tenían remedio. ¿Qué harías?, preguntó en voz baja. ¿Si el dinero no fuera un problema? Si pudieras hacer cualquier cosa, ser cualquier persona, ¿cómo sería? María consideró la pregunta. Probablemente la primera vez en meses que le pedían pensar, más allá de la mera supervivencia. Me gustaría cocinar, dijo finalmente. Comida de verdad, comida sana. Soñaba con abrir un lugar donde las familias trabajadoras pudieran comer bien a precios asequibles. Nada de lujo, solo auténtico. El tipo de lugar donde una madre soltera pudiera llevar a su hijo a cenar sin tener que elegir entre comer y pagar el alquiler. Sus ojos se iluminaron mientras hablaba, y Richard vislumbró a la mujer que había sido antes de que las circunstancias la derrotaran. Se me da bien, continuó. Cocinar, quiero decir. Llevo toda la vida alimentando gente. Mi abuela me enseñó, y su abuela le enseñó a ella. Es lo único que sé que hago bien. Richard asintió. Lentamente. Una idea se le formaba en la cabeza, pero debía tener cuidado. Había aprendido hacía tiempo que las buenas intenciones no bastaban. El verdadero cambio requería estrategia, paciencia y, a veces, la voluntad de pensar a largo plazo. María dijo, te voy a ayudar, pero necesito que confíes en mí y que tengas paciencia. ¿Puedes hacerlo? Ella asintió y las lágrimas corrieron por su rostro. Bien. Primero lo primero. Tú y Sofía van a cenar esta noche. Y mañana. Y todos los días después. Richard sacó su teléfono. Voy a llamar a mi asistente. Ella se encargará de que te lleven la compra a tu apartamento en 1 hora. No discutas, añadió cuando María abrió la boca para protestar. Esto no es caridad. Es una inversión. ¿Una inversión en qué? Richard sonrió. Y por primera vez en toda la noche, la sonrisa se posó en sus ojos. En el futuro. Tanto el tuyo como el mío. Richard Williams no había construido un imperio, multimillonario siendo impulsivo. Cada decisión estaba calculada, cada riesgo evaluado. Pero a la mañana siguiente, sentado en su oficina del ático, saboreando un café que costaba más de lo que María ganaba en propinas en un buen día, se encontró tomando decisiones que no tenían nada que ver con los resultados trimestrales ni con las proyecciones del mercado. Jennifer, necesito que me pongas con Marcus Chen de Investigaciones Chen, dijo por teléfono. Dile que es prioridad 1. Marcus Chen era el mejor investigador privado del mundo. Discreto, minucioso y sin ningún escrúpulo a la hora de exponer la corrupción. Richard ya había recurrido a sus servicios para investigar posibles socios, comerciales e espionaje corporativo. Esto sería diferente. Marcus, necesito que investigues a un hombre llamado Patterson. Es el dueño del restaurante Murphy's en la Quinta Calle. Tengo razones para creer que está involucrado en robo de salarios. ¿Robo de salario?, preguntó Marcus sorprendido. Suele ser un asunto menor, territorio de la Junta Laboral. Esta vez no, dijo Richard con gravedad. Quiero saberlo todo, registros financieros, extractos bancarios, quejas de empleados. Quiero saber a cuántas personas les ha robado y exactamente cuánto. Y Marcus, quiero que sea discreto. Nadie puede enterarse de esta investigación. Mientras Marcus hacía su magia, Richard hizo otra llamada. Sara, soy Richard Williams. Necesito que investigues algo por mí. Sara Martínez era una de las abogadas laborales más respetadas del estado. Había forjado su carrera luchando por los derechos de los trabajadores, aceptando casos que otros abogados no se atrevían a abordar. Le debía un favor a Richard.
Él había financiado anónimamente su clínica de asistencia legal durante años. ¿Qué clase de algo?, preguntó Sarah, con la voz inmediatamente agudizada por el interés. Robo sistemático de salarios. Múltiples. Víctimas. El dueño de un restaurante que ha estado defraudando a sus empleados aprovechándose de su pobreza y su miedo a defenderse. Envíame todo lo que tengas, dijo Sarah sin dudarlo. ¿Y Richard? Gracias por traerme esto. Casos como este son precisamente la razón por la que me hice abogada. La tercera llamada de Richard fue a su asesor financiero personal. Tom, necesito que crees un fondo, algo que pueda brindar asistencia de emergencia a los trabajadores víctimas de robo de salario. Quiero que esté operativo en 48 horas. ¿De cuánto estamos hablando? Empieza con 5 millones. ¿Y Tom? Esto queda entre nosotros. Para cuando Richard llegó al Murphy's Diner esa noche, todo ya estaba en marcha. Pero necesitaba ver a Patterson con sus propios ojos para comprender al hombre que podía mirar a alguien como María y solo ver una oportunidad para robar. Gary Patterson era justo lo que Richard esperaba. Un hombre pequeño, de manos suaves y mirada calculadora, que probablemente no había trabajado ni un solo día honrado en su vida. Observó desde su puesto habitual cómo Patterson salía de su oficina, portapapeles en mano, inspeccionando sus dominios como un señor feudal, inspeccionando a sus siervos. «¡María!», gritó Patterson con la particular condescendencia de alguien que nunca había aprendido a respetar a quienes hicieron posible su éxito. «La mesa 12 necesita su cuenta. Y limpia tu puesto. Parece que lo ha azotado un tornado». María asintió en silencio, con movimientos cuidadosos y controlados. Richard notó cómo agachaba la cabeza, cómo parecía encogerse en sí misma cuando Patterson estaba cerca. Era el lenguaje corporal de alguien que había aprendido a ser invisible, que había descubierto que la forma más segura de sobrevivir era evitar llamar la atención. «Y otra cosa», continuó Patterson, subiendo la voz. «He estado recibiendo quejas sobre tu actitud. Algunos clientes dicen que pareces distraído y antipático. Recuerda que esto es un negocio de servicios. Si no puedes con los requisitos básicos del trabajo, quizá deberías buscar trabajo en otro lugar». Richard apretó los puños bajo la mesa. Ya había visto abusadores, tiranos de la junta directiva que usaban su poder para humillar y controlar. Pero esto era diferente. Era un hombre que robaba a sus empleados y luego tenía la audacia de criticar su actitud. «Lo siento, señor Patterson», dijo María en voz baja. «Lo haré mejor. Encárgate de hacerlo. ¿Y María? Tenemos que hablar de tu horario. La semana que viene te voy a reducir el horario. El negocio ha estado flojo y necesito reducir los costes laborales». La crueldad despreocupada del incidente dejó a Richard sin aliento. Patterson no solo le robaba a María, sino que la torturaba, usando su desesperación como arma para mantenerla sumisa. Richard sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Marcus. «Acelera todo. Quiero resultados en 24 horas». La respuesta fue inmediata. «Ya estoy en ello. No te va a gustar lo que hemos encontrado». Esa noche, Richard se quedó hasta el cierre, observando cada movimiento de Patterson. Vio cómo contaba la caja registradora y cómo manejaba los recibos de la noche. Lo vio apartar a María para una conversación privada que la dejó aún más derrotada que antes. Lo más importante fue ver la forma en que Patterson sonrió mientras cerraba el restaurante. La sonrisa satisfecha de un depredador que había acorralado con éxito a su presa. A la mañana siguiente, Richard recibió noticias peores de lo que imaginaba. La investigación de Marcus Chen había descubierto una red de robo y manipulación que se remontaba a casi 3 años. «Le ha estado robando a al menos 12 empleados», informó Marcus durante su reunión en la oficina de Richard. «La cantidad total robada se acerca a los $40,000. El caso de María es, de hecho, uno de los más pequeños. Había una madre soltera llamada Janet
que trabajó allí durante 2 años. Le robó casi $8,000 antes de que finalmente renunciara. Richard estudió los registros financieros esparcidos sobre su escritorio. Extractos bancarios que mostraban misteriosos depósitos de efectivo. Registros de nómina que no coincidían con las tarjetas de tiempo. Un patrón de robo tan sistemático que solo podía haber sido deliberado. ¿Cómo se sale con la suya?, preguntó Richard. Sencillo, respondió Marcus. Se enfoca en los empleados más vulnerables, madres solteras, inmigrantes, personas que tienen miedo de quejarse porque necesitan el trabajo. Al principio les recorta el sueldo poco a poco, y luego aumenta el robo gradualmente al darse cuenta de que no se defenderán. ¿Qué pasa con la queja ante la junta laboral que mencionó María? Marcus rió con amargura. El cuñado de Patterson no solo forma parte del comité, es el presidente. Cualquier queja que se presente queda sepultada entre papeleo y se desestima por falta de pruebas. Es una estafa perfecta. Richard se sintió mal. Ya no se trataba solo de María. Se trataba de un sistema que permitía que los depredadores prosperaran, mientras sus víctimas sufrían en silencio. Hay más, continuó Marcus. Patterson es dueño de otros 3 restaurantes en la zona. Encontramos pruebas de que ha estado llevando a cabo la misma estafa en todos ellos. La cantidad total robada probablemente supere los $100,000. Richard se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad. En algún lugar, María probablemente se estaba preparando para otro turno, otro día atendiendo a clientes, mientras su hija pasaba hambre. En algún lugar, otras mujeres tomaban las mismas decisiones imposibles, atrapadas por circunstancias que escapaban a su control. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Richard. Nada, dijo Marcus. Tenemos pruebas suficientes para encerrarlo. Sara Martínez ya está preparando el caso. Pero hay algo más que deberías saber. Richard se giró para mirarlo. Esto va más allá de Patterson. Encontramos conexiones con toda una red de dueños de restaurantes que hacen lo mismo. Comparten información y coordinan esfuerzos. Es como una organización criminal, pero se centra en los trabajadores pobres. Richard sintió una opresión fría y dura en el pecho. Había dedicado su carrera a construir cosas, a crear valor, a mejorar el mundo mediante la innovación y el emprendimiento. Pero esto era diferente. Se trataba de derribar algo podrido, de usar sus recursos para librar una guerra que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que se estaba librando. «Los quiero a todos», dijo en voz baja. Todos y cada uno de ellos. El plan que ideó Richard era elegante y sencillo. En lugar de simplemente exponer a Patterson y esperar justicia, desmantelaría todo el sistema desde dentro. Primero, dispuso que María usara un micrófono oculto durante sus turnos. Sara Martínez había obtenido una orden judicial que les permitía grabar las conversaciones de Patterson sobre el robo de salario. En 3 días, tenían pruebas suficientes para condenarlo por múltiples delitos graves. En segundo lugar, Richard comenzó a contactar discretamente a todos los empleados, víctimas. A través de una red de abogados y defensores, les ofreció representación legal y apoyo financiero. Nadie tendría que elegir entre la justicia y la supervivencia. En tercer lugar, comenzó a realizar inversiones estratégicas. Richard compró el edificio que albergaba Murphy's Diner junto con los edificios que albergaban los demás restaurantes de Patterson. También compró varios restaurantes de la competencia en la zona, creando así una red de negocios gestionados éticamente y con salarios justos. Pero quizás lo más importante fue que empezó a reclutar. Richard contactó a todos los chefs, gerentes y trabajadores de servicios de alimentación que habían sido víctimas de Patterson y su red. Les ofreció trabajo, capacitación y la oportunidad de formar parte de algo más grande que ellos mismos. La trampa estaba tendida. Ahora solo faltaba activarla. Richard eligió una noche de viernes ajetreada para dar el salto. El restaurante estaba a reventar,
y Patterson se sentía como pez en el agua, pavoneándose por el restaurante como si fuera el dueño del mundo. Y en cierto modo, así era, al menos en el pequeño y cruel rincón que se había forjado. María, la llamó Richard al pasar junto a su mesa. ¿Podrías invitar al señor Patterson? Me gustaría hablar con él. Los ojos de María se abrieron de par en par, asustados. Señor, no creo que sea buena idea. Ha estado de mal humor todo el día y... Confía en mí, dijo Richard en voz baja. Todo va a estar bien. Patterson se acercó a la mesa con su habitual sonrisa falsa, la que reservaba para los clientes que parecían capaces de dar una buena propina. Señor Williams, ¿verdad? Me he dado cuenta de que es uno de nuestros clientes habituales. Espero que todo haya ido bien. En realidad, Gary, ¿puedo llamarte Gary? Tengo algunas dudas sobre el servicio aquí. La sonrisa de Patterson se desvaneció levemente. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de preocupaciones? Bueno, para empezar, he notado que María parece estresada últimamente, distraída. Me preguntaba si podría haber algún problema laboral que esté afectando su rendimiento. María siempre ha sido un poco dramática, dijo Patterson, con la voz cada vez más dura. Hay gente que simplemente no está hecha para el sector. Servicios. Esperan que los mimen, ¿sabes? Asintió Richard pensativo. Y supongo que esas expectativas se extienden a cosas como que les paguen a tiempo, recibir el salario completo. El rostro de Patterson palideció. No sé qué insinúas, pero... No insinuó nada, dijo Richard con calma. Estoy afirmando hechos. Has estado robando a tus empleados, Gary, sistemáticamente. Durante años. Patterson miró a su alrededor con nerviosismo, consciente de repente de que otros clientes escuchaban su conversación. Creo que se equivoca, señor Williams. Si me disculpa, tengo que volver a ocuparme de mi restaurante. ¿Tu restaurante? Richard sacó su teléfono y le mostró a Patterson un documento. De hecho, Gary, este edificio ahora es mío, desde esta mañana, junto con los edificios que albergan tus otros 3 establecimientos. Patterson miró fijamente la pantalla, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Verás, continuó Richard, he estado investigando. ¿Sabías que el robo de salarios les cuesta a los trabajadores estadounidenses más de $50,000 millones al año? Eso es más que todas las demás formas de robo juntas. Y tú, Gary, eres parte del problema. No puedes probar nada, susurró Patterson, pero su voz carecía de convicción. De hecho, sí puedo. Richard señaló la puerta, donde 2 agentes del FBI entraban silenciosamente al restaurante. Agente Martínez, agente Chen, creo que tienen algo para el señor Patterson. Los agentes se acercaron a la mesa, y su presencia causó revuelo entre los demás clientes. Gary Patterson queda arrestado por conspiración para cometer robo de salario, evasión fiscal y fraude. Mientras las esposas hacían clic alrededor de las muñecas de Patterson, Richard se puso de pie y se dirigió a Insietati. Todo el restaurante, damas y caballeros, les pido disculpas por la interrupción. Mi nombre es Richard Williams, y a partir de hoy, soy el nuevo propietario de este establecimiento. Quiero asegurarles que este restaurante seguirá operando, pero bajo una nueva administración. Y quiero asegurarles a los empleados que todos recibirán los salarios atrasados que se les deben, con intereses. El restaurante estalló en vítores. María lloraba, con las manos temblorosas al darse cuenta de que su pesadilla por fin había terminado. Pero Richard no había terminado. Las semanas posteriores al arresto de Patterson fueron un torbellino de actividad. Richard había reunido un equipo de investigadores, abogados y defensores de víctimas para desmantelar toda la red de robo de salarios que operaba en la ciudad. 7 dueños de restaurantes fueron arrestados. Más de 100 trabajadores recibieron salarios atrasados por un total de casi $500,000. Y 3 funcionarios corruptos fueron destituidos de sus cargos. Pero para Richard, el verdadero trabajo recién comenzaba.
Se reunió con María 2 semanas después del arresto de Patterson, en el mismo reservado donde ella le había contado por primera vez sus dificultades. El restaurante lucía diferente ahora, más limpio, más luminoso, con equipo nuevo y un personal que sonreía mientras trabajaba. «Bueno», dijo Richard, deslizando una carpeta sobre la mesa. «Tengo una propuesta para ti». María abrió la carpeta y observó los documentos que contenía: licencia comercial, escritura de constitución y un plan de negocios detallado para un food truck. «No lo entiendo», dijo en voz baja. «Me dijiste que querías cocinar. Comida de verdad para familias trabajadoras. Creo que eso es justo lo que esta ciudad necesita». Richard se inclinó hacia adelante. «Te ofrezco una colaboración, María. Yo aportaré el capital inicial, la experiencia empresarial y los contactos que necesitas para triunfar. Tú aportas la visión, las recetas y el corazón». María lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué yo?» «Porque», dijo Richard simplemente, «me recordaste algo que había olvidado. El éxito no se trata solo de acumular riqueza. Se trata de usar esa riqueza para crear oportunidades para otros. No eres solo una víctima de un sistema injusto, María. Eres una superviviente. Y los supervivientes tienen algo que no se puede comprar ni vender: la determinación de construir algo mejor». María miraba los documentos con la mente acelerada. Un camión de comida, su propio negocio, la oportunidad de alimentar a familias, de ser parte de la solución en lugar de ser una víctima más de un sistema quebrado. «¿Y qué pasa con Sofía?», preguntó. «Mi hija. No puedo arriesgar su futuro por un sueño». «Sofía es parte del plan», dijo Richard. «Hay un fondo fiduciario creado para su educación, una beca completa para la universidad que elija, y apoyo para el cuidado de los niños mientras construyes el negocio. No se trata solo de ti, María. Se trata de romper el ciclo. Se trata de demostrarle a Sofía que su madre es una luchadora, no una víctima». María se secó los ojos y miró a su alrededor. Las demás camareras la observaban con esperanza y ánimo. Jenny, quien también había sido víctima de Patterson, le levantó el pulgar. Sara, quien había renunciado antes que soportar el abuso, había sido recontratada como subgerente. «¿Cómo lo llamarías?», preguntó Richard. «Me refiero al food truck». María pensó un momento y luego sonrió. «La cocina de Sofía, por mi hija, porque ella es la razón por la que lucho. Ella es la razón por la que sobrevivo». Richard asintió. «Será la cocina de Sofía». 6 meses después, Sophia's Kitchen se había convertido en un fenómeno. El Sintotsone, camión de comida amarillo brillante, se podía encontrar en obras de construcción, edificios de oficinas y centros comunitarios por toda la ciudad, sirviendo comidas saludables y asequibles a familias trabajadoras. María había contratado a otras 3 mujeres víctimas de robo de salarios, creando no solo empleos, sino también oportunidades de empoderamiento. Pero el éxito del food truck fue solo el principio. Richard había estado trabajando discretamente en algo mucho más grande: un programa integral para combatir el robo de salarios y apoyar a las familias trabajadoras de todo el estado. La Fundación Williams, como se la conoció posteriormente, brindó asistencia legal a víctimas de robo de salarios, asistencia financiera de emergencia a familias en crisis y microcréditos para ayudar a las personas a emprender sus propios negocios. También financió el periodismo de investigación para denunciar la corrupción y las iniciativas de defensa para fortalecer las leyes de protección laboral. María se había convertido en la imagen de la fundación, compartiendo su historia, en conferencias y hablando con legisladores sobre la realidad del robo de salarios. Había testificado ante el Congreso, aparecido en televisión nacional y se había convertido en la voz de los millones de trabajadores explotados por empleadores sin escrúpulos. Pero quizás lo más importante es que le había demostrado a Sofía que era posible luchar, que las víctimas no tenían por qué seguir siendo víctimas, que con valentía, determinación y el apoyo adecuado, cualquiera podía construir una vida mejor. Richard visitaba a menudo la cocina de Sofía, no como cliente, sino como amigo.
Observaba trabajar a María, viendo la alegría en sus ojos mientras atendía a familias que le recordaban sus propias dificultades. Hablaba con Sofía, que ya tenía 8 años, y soñaba con algún día dirigir su propio imperio de restaurantes. ¿Sabes lo que aprendí de tu mamá?, le preguntó Richard a Sofía un día mientras estaban sentados en su oficina mirando la ciudad. ¿Qué?, preguntó Sofía con los ojos abiertos por la curiosidad. La verdadera riqueza no se trata de cuánto dinero tienes. Se trata de a cuántas personas puedes ayudar. Tu mamá me enseñó eso. Sofía asintió solemnemente. Mamá dice que nos salvaste, pero creo que nosotros también te salvamos a ti. Richard sonrió. De la boca de los niños. Un año después de aquella fatídica noche en Murphy's Diner, Richard Williams se presentó ante un auditorio abarrotado en el centro de convenciones de la ciudad. La gala anual de la Fundación Williams se había convertido en el principal evento de recaudación de fondos del año, reuniendo a líderes empresariales, políticos y activistas para apoyar la lucha contra el robo de salarios. Pero esta noche era especial. Esta noche celebraban no solo los logros de la fundación, sino también la apertura del primer restaurante permanente de María. «Damas y caballeros», dijo Richard al micrófono, «quiero contarles una conversación que me cambió la vida. Hace un año estaba sentado en un restaurante comiendo pastel de carne y leyendo correos electrónicos, cuando una camarera me dijo que no había comido en 3 días. Su gerente le estaba robando el sueldo y tenía miedo de quejarse porque necesitaba el trabajo». El público permaneció en silencio, atento a cada una de sus palabras. Esa camarera era María López, y su valentía, su disposición a decir la verdad al poder, incluso cuando tenía todo que perder, me inspiró a plantearme una pregunta que nunca antes me había planteado. ¿De qué sirve la riqueza si no se usa para combatir la injusticia? Richard señaló hacia un lado del escenario, donde María esperaba con un hermoso vestido y su hija Sofía a su lado con un traje a juego. María no solo me contó sus problemas, me mostró una mejor manera de vivir. Me enseñó que el éxito no se trata de acumular recursos, sino de usarlos para crear oportunidades para otros. Me enseñó que la medida de una persona no es cuánto tiene, sino cuánto da. El público se puso de pie en una ovación cuando María y Sofía se unieron a Richard en el escenario. El restaurante de María, Sophia's Kitchen, había abierto con excelentes críticas y lleno total. Había contratado a 30 empleados, todos con salarios dignos, seguro médico y participación en las ganancias. El negocio prosperaba, pero, aún más importante, estaba creando un modelo de cómo los restaurantes podían operar éticamente y seguir siendo rentables. «María», dijo Richard entregándole el micrófono, «¿quieres compartir lo que has aprendido este año?». María miró al público, luego a su hija, y luego a Richard. Un año atrás, era una mujer desesperada y sin opciones. Esta noche, era una empresaria exitosa. Una voz para los que no la tenían y la prueba viviente de que el sueño americano aún era posible para quienes estaban dispuestos a luchar por él. Aprendí que alzar la voz no se trata solo de resolver tus propios problemas, dijo con voz clara y firme. Se trata de resolver los problemas de todos los que vienen después. Cuando le conté mi situación al señor Williams, no solo pedí ayuda, sino que también comencé un movimiento. Hizo una pausa y miró el mar de rostros. Hay Marías López en cada ciudad, en cada estado, en cada rincón de este país. Son quienes cocinan, limpian y cuidan de sus hijos. Son la columna vertebral de nuestra economía, pero están siendo engañadas sistemáticamente por empleadores que saben que son demasiado pobres y tienen demasiado miedo para defenderse. El público estaba, ahora completamente en silencio, absorto en cada una de sus palabras. Pero esto es lo que he aprendido. No son demasiado pobres para defenderse. No tienen demasiado miedo de alzar la voz. Solo necesitan que alguien crea en ellos. Necesitan que alguien les demuestre que sus voces importan, que sus historias tienen poder, que vale la pena luchar por sus sueños.
María miró a Richard y luego volvió a mirar al público. El señor Williams no solo me dio dinero, me dio algo más valioso, me dio esperanza. Me demostró que no estaba solo, que había gente a la que le importaba la justicia, dispuesta a usar sus recursos para luchar por lo que es correcto. Ella tomó la mano de Sofía. Y ahora quiero compartir ese don. La Fundación Williams no se trata solo de ayudar a las víctimas individuales del robo de salarios. Se trata de crear un movimiento. Se trata de demostrar a todos los trabajadores de Estados Unidos que tienen derechos, que tienen dignidad, que tienen el poder de cambiar sus circunstancias. El público estalló en aplausos. Pero María no había terminado. Así que quiero lanzar un reto esta noche. A todos en esta sala, a todos los que nos siguen en línea, a todos los que creen en la justicia, encuentren a su María López. Encuentren a alguien que necesite voz, alguien que necesite un defensor, alguien que necesite una oportunidad. Y no se limiten a firmar un cheque, aunque con gusto también los aceptaremos, añadió, provocando risas entre el público. Participen, usen su influencia, usen sus recursos, usen su voz. Ella miró directamente a la cámara que transmitía el evento en vivo, porque la verdad es que estamos a solo una conversación de cambiar la vida de alguien. Estamos a solo un acto de valentía de hacer del mundo un lugar un poco mejor. Y si una camarera sin blanca de Detroit puede iniciar un movimiento, imagínense lo que podemos lograr todos juntos. 2 años después, Richard Williams se sentó en una mesa familiar en Sophia's Kitchen, el restaurante permanente que surgió del sueño de María de tener un food truck. Las paredes estaban cubiertas de fotos de los empleados, sus familias y la comunidad a la que servían. El menú ofrecía comidas saludables y económicas que se habían hecho famosas en toda la ciudad. Sofía, que ahora tenía 10 años, estaba en el mostrador haciendo sus tareas, ayudando ocasionalmente a su madre con tareas sencillas. Se había convertido en una niña segura de sí misma y elocuente, que hablaba con facilidad con los adultos, y soñaba con expandir el negocio familiar a una cadena nacional. ¿Sabes de qué me di cuenta?, dijo María, sentándose frente a Richard, con 2 tazas de café. Esa noche cuando te conté mi situación, no solo te pedí ayuda, también te ofrecí algo. Richard arqueó una ceja. ¿Qué fue eso? Un propósito, dijo María con sencillez. Tenías todo el dinero del mundo, pero te faltaba algo. Te perdías la oportunidad de formar parte de algo más grande que tú misma. Richard asintió lentamente. Tenía razón. Su imperio era ahora más grande que nunca, pero también más significativo. Cada decisión empresarial se basaba en una simple pregunta. ¿Cómo ayuda esto a las familias trabajadoras? Cada inversión se evaluaba no solo por su rentabilidad financiera, sino también por su impacto social. La Fundación Williams ha ayudado a más de 10,000 familias, dijo Richard. Hemos recuperado $12 millones en salarios robados. Hemos financiado 47 pequeñas empresas fundadas por personas víctimas de robo de salarios. Hemos modificado las leyes en 15 estados. Ese no es el verdadero impacto, dijo María. El verdadero impacto es que hemos demostrado que el sistema se puede cambiar, que las víctimas no tienen por qué seguir siendo víctimas, que hay gente que se preocupa, que está dispuesta a luchar. Una joven se acercó a su mesa con una carpeta llena de documentos. Richard la reconoció como Jessica, una de las clientas más recientes de la fundación. Había sido víctima de robo de salario en una cadena de restaurantes, y María había estado trabajando con ella para montar su propio servicio de catering.